Para el Pilar salen los mejores productos de la tierra. La gastronomía y la artesanía se dan cita estos días en espacios como la Plaza de los Sitios o el Paseo de Chegaray y Caballero, que acogen sendas muestras de artesanía aragonesa. La crisis se nota en los bolsillos, pero eso no ha impedido que los zaragozanos y visitantes hayan salido a la calle para disfrutar del sol, de la gastronomía y de las compras. Siempre suele caer algún capricho. Un jamón que es muy bueno. Y esto buenísimo. Y que es un aceite de tronchón que es buenísimo. Buenísimo. Este sí que lo recomiendo yo porque es de bueno. Empezando por el bonito a terminar por las anchoas, porque ya sabes que los adahilo apetece para todos. Hemos comprado chocolate muy bueno a la piedra. Sí. Y estamos mirando aquí el queso también para comprar alguna cosita. Los vendedores hacen un balance positivo después del primer fin de semana de fiestas. El producto aragonés sigue teniendo tirón porque ofrecen lo mejor de cada casa. Pues mira, de lo que veis aquí en la parrilla, desde costillita de cerdo, ternasco, choricito de Teruel. De migas de Aragón, también tenemos longaniza y jamón de Aragón. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el embutido de caza y la conserva de cerdo con aceite. El embutido de caza tenemos de ciervo de jabalí, salchichón. Los artesanos confían en aumentar sus ventas a lo largo de esta semana con la llegada del buen tiempo.